Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Bienvenidos. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante para todo el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Y para ello vamos a recordar algunos textos bíblicos que nos han venido advirtiendo de lo que ya en este tiempo se está viviendo, se está enfrentando en el pueblo de Dios. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Esto, hermanos, que dice la Escritura, lo habla para el pueblo de Dios, para los hermanos. Empero, nuevamente, hermanos, habrá muchos que apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. También vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo habló. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuestro Señor Jesucristo habla para estos tiempos diciendo que en el pueblo de Dios en los postreros días se levantarán falsos profetas, falsos doctores, y engañarán a muchos hermanos tras de sí. Puntualmente, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1, 2, 5, 8 y 9. Vamos a leer lo que nos dice, hermanos, y usted se va a poder dar cuenta de la situación que se está atravesando, y las Escrituras nos da una recomendación. Dios nos da una recomendación clara y concisa ante esta situación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 2, 5, 8 y 9. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores. Hermanos, esto se refiere principalmente al pueblo de Dios, que en medio de nosotros, a veces por vanagloria, algunos de nuestros hermanos estamos cayendo en confusión. Estamos menospreciando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y estamos empezando a difundir temas bíblicos equivocadamente, tergiversando la explicación, cayendo en el fanatismo y de esa manera engañando, de esa manera, como dice la Escritura, haciendo caso a espíritus de error, a doctrinas de demonios. Es chocante, hermanos, que nosotros, perteneciendo al pueblo de Dios, conociendo la verdad de Dios, caigamos en esta equivocación. Por eso, hermanos, veamos el versículo 5. ¿Qué nos aconseja Dios? Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. El consejo de Dios nos dice: evita a las personas que tienen la apariencia de piedad, habiendo negado la eficacia de ella. Versículos 8. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe.
En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo de Moisés, menciona este texto que habían dos varones que resistieron a Moisés. Estaban contradiciendo a lo que Moisés decía, ¿no? ¿Por obra de quién? Del maligno. No era por obra de Dios. Y ahí dice, ¿no? Así también estos resisten a la verdad. En la actualidad hay muchos que sin darnos cuenta están resistiendo a la verdad de Dios. Están empezando a tergiversar las sagradas escrituras. Y están empezando a explicar cosas que no vienen al caso por fanatismo y emoción. Están contradiciendo a muchos textos de la Biblia, pero utilizan la propia Biblia. Cambian las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Incluso quieren cambiar el nombre de la oración a quien se dirige. Y muchos, no solamente eso, sino también los himnos celestiales, e incluso están pretendiendo cambiar las santas alabanzas. Por eso este texto aquí nos dice, así también estos resisten a la verdad. La verdad de Dios es una, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo habló, y aquel varón destinado para estos tiempos, Ezequiel Ataucusi Gamonal, también dejó clara la enseñanza. Y actualmente nuestro misionero general también aclara diciendo, yo ya no tengo que enseñar nada. Todo, mi Padre ha dejado todo establecido. Lo que nos toca a nosotros es cumplir. ¿Se dan cuenta, hermanos, amigos? Pueblo de Israel, nuestro misionero general Ezequiel Jonás nos dice que lo que nos corresponde hacer de acá para adelante es cumplir todas las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no tergiversarlas, no adulterarlas. Hay que tener mucho cuidado porque el adversario utiliza de su astucia para crear confusión en medio del pueblo de Dios. Verso 9. En el versículo 9, la Escritura nos dice que estos hombres, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Eso es necesario que pase hasta cierto punto. Pero dice, mas no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos. Porque si se tergiversa las enseñanzas de Dios, no se hace con sabiduría, es con insensatez, con espíritu de error. Bien, ¿qué más nos dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16? Y es algo que también se puede ver en nuestra realidad en este tiempo, hermanos. El pueblo de Dios está atravesando una situación delicada que muchos no vemos. Dice, Tito capítulo 1, verso 16. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Profésanse conocer a Dios, dicen conocer a Dios. De manera escandalosa, he sido testigo, he visto que muchos han estado hablando, diciendo que conozco a Dios, conozco al Cristo y generando escándalos en medio de la sociedad. Dios no es un Dios de escándalos. Nuestro Señor Jesucristo no nos enseña a hacer escándalos en la sociedad. Este texto nos dice, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. La palabra importante, con los hechos lo niegan. He aquí, hermanos, ya nos está dando las pistas de cómo nosotros debemos tener el cuidado
apropiado para no ser uno de ellos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Reprobados para toda buena obra. He aquí un punto importante, hermanos, que vamos a aclarar en los siguientes textos. Lo que Dios nos está aconsejando es que con los hechos, con nuestros actos, no debemos negar a Dios. Nuestros actos deben dar a conocer que conocemos a Dios, que conocemos al Hijo de Dios, al Cristo. Eso deben declarar nuestros actos, más que nuestras palabras. Porque de otro modo nos vamos a presentar ante Dios desagradables y rebeldes, reprobados, desaprobados para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Porque el hablar una cosa, el hablar de Dios, decir conozco a Dios, conozco al Hijo de Dios, es algo muy delicado. No se habla por hablar. Porque alguien que conoce a Dios es una persona especial, es una persona inspirada. No puede estar generando escándalos, pleitos, líos, no puede estar faltando el respeto, más por el contrario, es un ejemplo de paz, un ejemplo de sabiduría, de prudencia. No puede estar metido en discusiones, como la misma Escritura lo dice. Eso es ya en un estudio más adelante. Veamos el siguiente texto, hermanos. Ya nos muestra una de las cualidades de aquellos a veces que se equivocan y que empiezan a decir y hablar más de la cuenta. A veces con palabras, nuestra fe no tiene límites, es muy grande con palabras. Pero en la realidad, nuestros hechos no muestran eso, pues, hermanos. Entonces lo que Dios nos recomienda es tanto nuestras palabras como nuestros hechos, como nuestros actos, tienen que ir al mismo nivel. Porque si nuestras palabras son muy elevadas, muy más grandes que nuestros actos, estamos actuando con hipocresía. ¿Ven? Vamos a ver el siguiente texto también, el libro de Primera de Timoteo 5:8 es una aclaración, dice que siendo así, sin ser prudentes, a veces nos comportamos peor que un infiel. Porque conociendo la doctrina, la sana doctrina de Dios, ya debemos entenderla y mostrar características propias de un cristiano, actitudes propias de un religioso. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 23, nos dice la Sagrada Escritura. Esto es algo muy puntual, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras, aconseja esto. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está Cristo, o allí, no creáis. ¿Se dan cuenta? La propia Escritura aconseja al lector, le dice, si alguien te dice, Cristo está aquí, o Cristo está allí, no le creas. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos profetas hablando engaños. Y la Escritura nos aconseja que si alguien te dice Cristo está allí, no debemos creer. Entonces, un cristiano, un religioso, no tiene que estar hablando de esa manera, contradiciendo a las Sagradas Escrituras. No debe contradecir. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener, porque en la actualidad hay muchas personas del pueblo de Dios y también de afuera que hablan diciendo, Cristo está aquí, Cristo está allá. Y eso es una equivocación demasiado grande. Ahora, libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Este texto, hermanos,
es muy interesante de analizarlo, de aclararlo, porque aquí nos habla algo muy trascendental. Dice la Escritura, libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Vamos a repetir este texto, hermanos, porque es de suma importancia el mensaje que nos trae. Dice, de manera que nosotros de aquí para adelante a nadie conocemos según la carne. Primer punto. Segundo punto. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. ¿Por qué nos dice esto las Sagradas Escrituras? Vamos a explicarlo con un ejemplo. A los que conocieron a nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, por ejemplo Judas, ¿le sirvió de algo a Judas conocer al Cristo conforme a la carne? No le sirvió. ¿Le valió de algo a Herodes, a Poncio Pilatos, conocer al Cristo según la carne? ¿Le valió de algo? No le valió. ¿Por qué? Porque conocer al Cristo, al Hijo de Dios, conforme a la carne, no tiene importancia. No es de gran importancia, mejor dicho. Lo importante es conocer al Cristo en espíritu. Eso sí es trascendental. Por eso, nuestro Señor Jesucristo decía, cuando Él les preguntó a sus discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Cuántos de ellos le conocían? Ni el pueblo de Israel tampoco lo conocía. Entonces solamente uno le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Uno nada más le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Pedro. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Allí, en ese ejemplo, está la clave de cómo el hombre va a llegar a conocer al Cristo. ¿Quién nos tiene que revelar para nosotros poder llegar a conocer al Cristo, al Hijo de Dios? Por eso ahí Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios es quien tiene que revelar a cada uno de nosotros. ¿Y a cuántos van a llegar? El Espíritu de Dios tiene que revelarnos quién es el Hijo de Dios. Pero no tiene que revelarnos carne y sangre. Por eso es que la Escritura dice, si alguno te dijere, Cristo está aquí, Cristo está allí, no le creas. Porque para conocer al Hijo de Dios tenemos que recibir inspiración de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, una vez que el hombre recibe la inspiración de Dios, conoce al Hijo de Dios, ahí ocurre algo muy importante y muy grande. El hombre ya no es igual. El hombre es transformado por el Espíritu Santo y tiene características y cualidades distintas a la que todavía no alcanzamos muchos de nosotros. Por eso sigamos hablando de este texto, hermanos. De manera que nosotros de aquí para adelante a nadie conocemos según la carne. Mas si aún, si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos. Porque conocer al Hijo de Dios conforme a la carne no tiene gran importancia, no tiene gran valor. Lo importante y lo valioso es conocer
al Hijo de Dios en espíritu. Porque Dios es espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es un ser espiritual. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado al respecto. Por eso este texto dice que de acá para adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Porque las enseñanzas de Dios es para buscar espiritualidad. Buscar espiritualidad, buscar entendimiento correcto y profundo acerca de las cosas que Dios nos enseña. Pero ahora ya no le conocemos. Es como decir, ya no es importante. No va a servir, no nos va a servir de gran ayuda conocer al Cristo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahora, otro punto también. En el libro de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 20 hasta el 23, nuestro Señor Jesucristo nos habla algo también que tenemos que entender nosotros como cristianos, como israelitas, entender las características, las cualidades, las formas de comportamiento de un israelita adecuado. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. Ojo aquí, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, amigos, hermanos israelitas? No todo el que dice Señor tal, el que me habla, el que me dice Señor, entrará al reino de los cielos, nos menciona aquí. Sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos pone en claro que lo más importante que estar hablando Señor, Señor, que lo más importante es hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos lanzado demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso está pasando en la actualidad, hermanos. Hay muchos que dicen que en el nombre están expulsando demonios, están sanando enfermos, ¿no? Eso está pasando, nuevamente dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos lanzado demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y todavía dicen, todos los que creen en el nombre están para vida, son creyentes. Y los que no hablan el nombre todavía dicen que son incrédulos, están para condenación. Entonces, es delicada las escrituras, las enseñanzas de las escrituras, y hay que tener cuidado de no caer en fanatismo, en idolatría, que es un pecado. Pues la escritura incluso habla acerca de la idolatría, ¿no? Maldito aquel que se vuelve un idólatra, dice. Entonces, hermanos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hemos hablado por aquí, por allá. Y el Señor, el Hijo de Dios, responderá, el Cristo responde. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de mal.